episodios, todos los sucesos de la Torá no son leídos como un relato, como un cuento que uno leería un libro de historietas que compra en cualquier librería. Cada palabra de la Torá en particular y cada episodio, cada situación en general que está escrita en la Torá o en cualquier otro libro del Tanaj fue minuciosamente calculada y detallada. No es que fue por el azar como un escritor, está todo medido y calculado. Entonces cuando nos ponemos a leer algo en la Torá o en la Biblia, tenemos que analizar y profundizar qué es cada cosa, para qué vino. ¿Por qué digo esto? Nosotros en el día de Purim leemos la Megilá de Esther, el relato que pasó, que ocurrió con la reina Esther. El rey Ahasverosh, Asuero, como se diría en español, tenía un virrey llamado Amán. Este hombre decretó un decreto muy fuerte contra todos los judíos que vivían en aquella época en Irak. Y él dijo que los mandaba a matar. Decretó un decreto fuerte y los mandaba a todos a matar. Entonces en aquella época quienes estaban a la cabeza del pueblo de Israel era Mordejai y Esther. Esther era la sobrina de Mordejai, era una mujer muy justa, se llamaba Esther Amalcá, la reina Esther. Lo que sucede, que llama un poco la atención en la Torá, que lo vamos a analizar ahora, en la Megilá, es que en un versículo, cuando relata a Esther acercándose hacia el rey Asuero, Ahasverosh, la primera parte del versículo nos relata lo siguiente: cuando Esther va a pedir por el bien del pueblo de Israel, para pedir que anulen ese decreto, nosotros sabemos que acercarse a cualquier gobierno es muy difícil, mucho más difícil es a un rey, pero el rey le daba la palabra a Esther. ¿Cómo utilizaba, qué técnicas utilizaba el rey para demostrar, para indicar que le da el permiso para hablar a la persona que se acerca? El rey le acercaba un cetro de oro, es como una especie de bastón. Cuando el rey le acercaba esto y la persona que quería dirigirse al rey lo tocaba, era una señal de que ya podía hablar con el rey. Si el rey no le acercaba eso, el rey no hablaba una palabra. Entonces, no podía hablar. Cuando Esther, la reina, se acerca a hablar con el rey para pedir por el pueblo de Israel, iba a exterminar casi todos los judíos en aquel entonces vivían en ese lugar. Entonces el rey Asuero, Ahasverosh, le acerca el cetro de oro, pero solo le permite tocar el extremo superior, la punta de arriba. Así lo relata un versículo. Pero sale una contradicción, porque otro versículo más adelante nos indica que Esther lo que tocó fue el cetro entero, agarró totalmente el cetro de oro. Y como dijimos recién, toda palabra que está escrita en la Torá es la palabra divina, está minuciosamente calculada y detallada. No pueden haber contradicciones en la Biblia. ¿Cómo puede ser entonces que por un lado vemos un versículo donde dice que la reina Esther solo tocó la punta del extremo superior del cetro, y en otro versículo nos dice que la reina Esther lo tomó entero el cetro? Vamos a profundizar un poquitito más sobre el nombre Esther que aparece en la Megilá, en el relato de Purim. La palabra Esther en hebreo encierra la palabra Seter, Samach Tav Resh. Seter quiere decir secreto, oculto, tapado. ¿Por qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con la historia de Purim, con el relato actual? Nosotros sabemos que cómo se desencadenó este decreto que decretó Ahasverosh contra los judíos. Nosotros sabemos que todo episodio está mandado por Dios. Nada ocurre por casualidad, no hay casualidades. Cada cosa viene a causa de algo. Siempre algo causó ese efecto. ¿Qué es lo que causó este decreto de Ahasverosh? Los judíos en aquel entonces estaban asimilándose a las conductas y costumbres que tenían los demás gentiles y las demás naciones. Llegaron hasta tal punto que llegaron a reunirse y a juntarse y comer en la misma mesa donde comía el rey y el gobierno con todos los demás gentiles. ¿Qué es lo que tiene de malo esto? Que claro, que inclusive podían llegar a consumir alimentos que no son kasher, que no son aptos para el consumo judío. Todo esto condujo a que se decrete este decreto de exterminio. Entonces, volviendo a la palabra Esther, dijimos que Esther quiere decir oculto. ¿Y qué tiene que ver oculto con lo que estoy contando ahora? La presencia divina
la providencia divina siempre está presente. Y según la categoría del pueblo de Israel, está con más esplendor, se puede palpar más la presencia o está más oculta. A medida de que nuestros actos no son acorde, puede ser por errores, porque todos somos humanos, puede ser a propósito, puede ser porque no sabemos, no son acorde a los que Dios nos ordena, automáticamente la presencia divina se va ocultando. Y esto es lo que pasaba en la época de Purim. Por eso el nombre Esther, oculto. Oculto era porque a causa de los actos que teníamos, que no eran acorde a lo que Dios quería de nosotros, estaba triste Dios con nosotros. Entonces automáticamente la presencia divina se fue ocultando y tapando cada vez más. Por eso el nombre Esther. Voy a avanzar un paso más adelante, aún no respondo a la contradicción. Esto lo que estamos hablando ahora ocurre con el pueblo de Israel en general. Es decir, que a medida que los actos no van siendo acorde a lo que nos ordena Dios, automáticamente la presencia divina se va ocultando. Pero también ocurre con cada judío en particular. Cuando Dios crea a cada judío y judío, le insufla en él un alma divina. Esa alma es una parte intrínseca de él. Es una chispa divina. Ahora, esta chispa tiene la fuerza de expandirse dentro de uno, provocando y causando que tengamos buenas acciones, que tengamos un buen apego a él, o puede disminuirse. ¿Y cómo se produce esto? ¿Qué es lo que causa eso? Así como en general las acciones del pueblo de Israel causan el acercamiento o el alejamiento de la presencia divina, así también en particular, cuando cada uno en su proceder diario, en su cumplimiento diario de los mandatos divinos, cumple o deja de cumplir, cada uno según su categoría de apego, de anhelo y deseo que tenga a Dios, va a hacer que esta chispa se expanda o se achique. Cada uno según su categoría. Es decir, si yo, por ejemplo, me dejo llevar por mis debilidades o por mis deseos, automáticamente se va a reducir esta chispa divina. Hay una regla que comenta una de las mayores obras de ética musar de la literatura judía, que se llama el Jobot Alevavot, traducido al español es Obligaciones de los Corazones. Él cuenta que hay dos opuestos que nunca pueden residir juntos dentro de un judío. O hay bien del todo, o hay mal del todo. Las dos cosas juntas no existen. Cuando hago obras de bien, automáticamente el bien supera al mal y el mal queda tapado, queda oculto, queda reducido, no tiene fuerza para expandirse. Cuando hago lo contrario y no obro bien, entonces automáticamente el mal se sobrepone sobre el bien y el bien queda oculto y queda tapado. ¿Y qué consecuencias puede acarrear esto? Claro, a veces puede pasarnos que nos sentimos muchas ganas para cumplir ciertas misbot, ciertos preceptos, nos cuesta el rezo, hay que levantarse, hay que ayunar, hay que hacer tefilá, y vemos que otras personas lo hacen con alegría, vamos a estudiar, vamos a hacer tal obra de bien, vamos a ayudar a poner el tefilín a una persona. ¿Por qué hay estas diferencias? Porque cuando uno aumenta, incrementa en sus actos no buenos, o a veces no pueden ser actos malos, a veces puede ser que uno se deja llevar por sus pasiones, se deja llevar por sus instintos ciegamente, y automáticamente lo que va haciendo va tapando el bien. Vemos que la misma relación con el pueblo de Israel en general, así como la presencia divina se tapa y se oculta, también esa chispa divina, que es una parte intrínseca de Dios, también se va achicando y ocultando. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando recién nosotros empezamos a hacer actos buenos, vuelve de vuelta a sobreponerse el bien sobre el mal y el mal queda tapado. Y eso va desencadenando que muchas veces tenemos ganas para hacer ciertos misbot, ciertos preceptos. Hay un concepto que en hebreo se llama it'arutá deletatá, el despertar inferior. ¿Qué quiere decir? Hay dos maneras de que un judío puede despertarse hacia el cumplimiento divino. O por episodios, por causas que le manda a Dios, que son despertar superior, que le manda a Dios acá abajo. La persona comienza entonces a despertarse y a acercarse.
Como vimos muchas veces, uno de los ejemplos que yo más traigo cuando enseño a mis alumnos es la famosa guerra de los 6 días o la guerra de Yom Kippur, del Día de Perdón, que luego de eso se vio un movimiento muy grande de despertar. Lo causó una causa superior, que fue Dios. Y hay despertar que es un despertar interior. Una persona, ya es una categoría, es un paso más difícil, una persona reflexiona y autoanaliza y se pregunta, ¿estará contento Dios con mis conductas? Seguro que tengo errores como cualquier persona, pero los errores tienen que ser resarcidos. Si yo estoy trabajando en una empresa y me equivoco, va a venir el empresario, el dueño, y me va a decir, mire, usted tiene que corregir tal cosa, tal cual cosa. No se está enojando, no me tengo por qué enojar, lo tengo que tomar como una crítica constructiva. Y lo que tenemos que hacer nosotros, nuestra obligación de judío, cada vez es ir construyendo más. Nos tenemos que autoconstruir y es algo sano. No es que uno se autopersigue. Hay que verlo del lado positivo. Estamos autoconstruyéndonos cada día y día. Cuanto más hagamos esto, más se sobrepone el bien sobre el mal y automáticamente el mal queda tapado. Entonces, este concepto que se llama Itarutá de Leitatá es el despertar interior, el despertar que cada uno tiene como analizando, estudiando Musar, yendo a algún curso de Torá. Eso a uno lo va despertando, lo va motivando. Entonces, volviendo al tema anterior, en aquel entonces los judíos no estábamos, digamos, en las mejores condiciones. Estábamos en esta condición de ocultamiento, estábamos como asimilados, nos estamos relacionando bien con Dios. Entonces, lo que hace Dios es mandar emisarios. Siempre lo que Él hace es mandar emisarios. ¿Qué ocurrió? Esther, la reina, se acerca al rey, al principio, y el rey le quiere dar la palabra. Lo que podemos observar nosotros, para que veamos hasta dónde estaba oculto la presencia divina en aquel entonces, en la época de Purim, si observamos detenidamente la Megilá, en ningún momento aparece el nombre de Dios en la Megilá. En ningún momento aparece. Los comentaristas explican que siempre que dice la palabra Hamelech, el rey, se refiere a Dios, a Boreolam. Cómo Dios transmitía, cómo Dios codificaba la palabra de Él al pueblo judío, si dijimos que Él estaba oculto por intermedio del rey Ahasverosh, Asuero. Dios es el rey, entonces utilizaba otro rey para transmitirle, para darle la palabra. Volviendo a Esther la reina, cuando Esther se acerca al rey Ahasverosh por primera vez y le pide piedad, clemencia por el pueblo de Israel, el rey Ahasverosh solamente le deja tocar la punta, el extremo superior del cetro. ¿Qué representa todo eso? Dios le está transmitiendo a Esther diciéndole, el amor, el apego que ustedes tienen conmigo es un amor, un apego superfluo. ¿Qué quiere decir? Cumplimos, nos ponemos el tefilim, hacemos tefilá porque lo hacemos de rutina, pero no llevan adentro, no llevan a Dios en la sangre. Entonces le dijo esto, así como vos ahora estás tocando solamente el extremo superior, no te dejo agarrar el cetro entero. Así estamos en la relación con Dios, no lo llevamos adentro, no lo agarramos totalmente, estamos como de afuera, solamente de manera superflua. Voy a parar acá y voy a explicar a qué se compara este amor superfluo que tenemos. En el concepto de judaísmo, viéndolo en Hasidut, en Musar, se compara como una semilla, ínfima, efímera, arrojada en un enorme campo. ¿Quién puede percatarse y ver una semilla en un enorme campo? Nadie. Así es nuestro amor a Dios cuando tenemos tantas cosas negativas para corregir. Si bien tenemos amor a Dios, cumplimos los preceptos, pero hay ciertas cosas que nos tapan, es ese enorme campo. Pero ahí viene la buena noticia. Si bien la semilla en sí misma no tiene fuerza de expandirse y ser gigante, pero tiene la fuerza de dar frutos. Ella misma en sí es diminuta, es efímera, es insignificante frente a un enorme campo, pero tiene la fuerza de dar largos y largos frutos. ¿Dónde vemos eso? Muchas veces podemos ver personas que son hijos, nietos de gente que estaban totalmente alejada a cualquier concepto de judaísmo, y vemos cómo ellos empiezan a respetar y empiezan a cumplir, empiezan a acercarse, empiezan a sentir esa motivación, ese amor a Dios. ¿Y de dónde surgió esto? ¿Cómo fue? Porque sus antepasados, si bien ellos no estaban acercados al judaísmo, pero tenían esa semilla.
Esa semilla no se pudo expandir, pero dio el fruto, que es su hijo, su nieto, su bisnieto, o más todavía, pudo acercarse al judaísmo. Entonces, cuando la reina Esther va al rey Ahasverosh, Dios le transmite a ella este concepto y le dice: miren, el amor que ustedes tienen hacia mí es un amor superfluo. Se sobreponen muchas más acciones del mal a las acciones del bien, y es por eso que se decretó un decreto de exterminio. ¿Y cómo se lo ejemplificó Esther el rey a Esther? ¿Cómo se lo ejemplificó Dios a Esther? Le dijo: solamente te dejo tocar el extremo superior del cetro. No podés tocar el extremo, no podés tocar todo el cetro entero. Esther, ¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente organizó una campaña con Mordejai y se fue a hacer toda una campaña de teshuvá, de que la gente se acerque. Fue a motivar a la gente a decir: señores, Dios va a estar contento con sus actos. Acerquémonos, sumemos una cosita cada vez más. Entonces, cuando hubo un despertar muy grande, que ya se acercaron y ya estaban todos ya bien preparados, la segunda vez que Esther va a pedir clemencia por el pueblo judío, ahí el rey Ahasverosh le acerca todo el cetro entero. Ahí Boreolam les dice: ahora sí, el amor de ustedes hacia mí es un amor intrínseco, es un amor profundo, ahora sí, estamos todos juntos. Dijimos, vamos a volver a la pregunta anterior para recordarla. Por un lado, un versículo nos indica de que solamente se le permitió tocar el extremo superior a Esther, y otro versículo nos indica de que el rey le extendió el cetro entero. Ahora no hay ninguna contradicción. Son dos momentos que tuvo el pueblo judío. En un momento fue solamente un amor que rodea, un amor externo, nunca fue un amor superficial, nunca fue un amor interior, un amor profundo. Entonces se lo demostró tocando solamente el extremo superior del cetro. A la segunda vez, cuando ya van con todos ya más motivados, van más acercados a Dios, entonces ya le entrega el cetro entero, diciéndole: ustedes ya están preparados. Vemos que la única manera de que se pueda sobreponer el bien sobre el mal es con nuestros actos. Pero podemos preguntarnos ahora: ¿y cómo hacemos para corregir tantas cosas que tenemos para corregir? A veces nos hacemos la lista, o a veces cuando agarramos un libro y queremos ver el índice solamente: uy, esto la verdad que tendría que mejorar, y esto, ¿cómo hacemos? ¿Agarramos todo junto? El secreto está en la semilla. La semilla, cuando la arrojamos al campo, en el ejemplo anterior que yo di, no crea cientos y miles de árboles en menos de un segundo. Es todo un proceso. Va de a poco. A medida que vamos sumando cuotas de actos de bien, entonces automáticamente el mal se va aplacando. Es sin darnos cuenta. Es un ejemplo que se puede utilizar. Por ejemplo, una persona ve que ahora son las 12 en un reloj de aguja. Si él va a quedarse, él está esperando que sea la 1. Si él va a quedarse viendo a cada rato, no va a pasar más la hora. Tiene que pasar un tiempo largo y va a ver que el reloj ya hizo lo suyo y llegó a ser la 1. Lo mismo es acá. Cada acto, cada pequeño acto que podamos hacer, ayudar a un compañero, hacer una misvá con alguien, cada tefilá que hagamos, cada acción que hagamos, a nosotros nos parece insignificante. Pero ya hay un versículo que dice: Adam roel alevav, Adam roel aenaim, Adam roel alevav. La persona ve a los ojos, ve lo que es superficial, pero Dios ve más adentro, ve los corazones y ve el esfuerzo y nota el esfuerzo que cada uno está haciendo por acercarse a Él. Entonces automáticamente el mal se va aplacando. ¿Cómo fue que el mal se sobrepuso al bien? De repente no fue. El Yetzer Hará fue de a poquito. Hoy se va alejando un poquito más, mañana se va alejando más, hasta que de repente se nota: uy, ¿a dónde estoy? Para volver al bien el concepto es este. Nos vamos acercando a poquito más, vamos a subir un poquito más, y así uno se va acercando. Pero, ¿cómo nos damos cuenta de lo que tenemos que corregir? Tenemos que estar muy atentos y tener mucha emuná, porque Dios siempre nos manda mensajeros. Dios siempre nos manda gente que nos dice y nos indica lo que tenemos que hacer. No nos va a decir: vos tenés que corregir tal cosa. Podemos verlo a veces en otras personas, podemos verlo a veces en nuestra relación familiar. Siempre nos manda: esto tengo que cambiar. Un ejemplo que una vez escuché puede llegar a parecer cómico, pero la verdad que es realidad. Dicen que cuando una persona se pone los tefilín, las filacterias de la cabeza,
tiene que fijarse si está derecha, tiene que estar entre las dos cejas en la parte de arriba de la cabeza. Y para eso se mira con un espejo. Pero puede ocurrir que durante el rezo uno observe a su compañero que tiene también la filacteria torcida y le indica que se la acomode. Yo conocí a un rab en Israel que automáticamente lo que él hacía, antes se miraba él mismo con un espejo su propio tefilín. ¿Pero por qué le preguntaron, rab, si usted tiene que corregir el tefilín del compañero? No, porque si Dios hizo que yo vea el tefilín de mi compañero torcido, es porque el mío también está torcido. Muchas veces nos puede ocurrir esto. Dios nos manda mensajeros, así como Esther le mandó a quien, a Hashverosh. ¿Para qué? Para indicarle, mirá, yo soy el rey, estoy transmitiendo las palabras, lo que el rey, Dios, quiere decir, que es, estamos alejados. Entonces, ¿de qué manera se lo transmitió? Diciéndole que nada más toque el extremo superior, cuando ya estuvimos más cercanos a Dios, cuando ya estuvimos más relacionados con Él, entonces ya le extendió todo el cetro para que agarre. Pero lo principal es darnos cuenta que cada episodio que ocurre en la vida, nada es casual. Todo lo manda Dios por un motivo y quiere que lo corrijamos y quiere que hagamos introspección. Para ejemplificar esto en ejemplos vivos, les voy a contar un relato que una vez ocurrió. Se había organizado una vez en una ciudad un concurso de dibujo. Este concurso lo había organizado el rey. Él había propuesto una campaña, el que mejor haga un dibujo de tal manera que se lo pueda confundir con la realidad, a esa persona va a ser premiada. Le van a dar un premio importante. Entonces, imagínense, ¿quién no quiere recibir un premio del rey? Se juntaron colas y colas, filas y filas para anotarse, para inscribirse, y recién el concurso iba a ser después de un mes. Se llenaron todos los lugares de dibujo que daban clases de dibujo para enseñar a escribir, a dibujar de la mejor perfección. La gente se fue a perfeccionar, a construir esta cualidad de manera perfecta. Cuando ya tocó el día, se reúnen todos, se hace una fila larga en la plaza principal de la ciudad, comienza, hace uno el dibujo, va otro, el rey lo va juntando. Llega una persona que le dibuja al rey una cortina y atrás unos racimos de uva. Le hace todo un dibujo perfecto, todo un esquema hermoso. El rey quiere comprobar si esto es verdadero o no. Cuando el rey lo cuelga, se acercan unos colibríes, unos pajarillos, intentan picotear la uva y se chocan con el pico. Entonces el rey dijo, este es el dibujo que yo quiero. Es un dibujo que pudo confundir la naturaleza, la realidad con un dibujo. ¿Qué acá aprendemos de esta lección? Dios está escondido en la naturaleza. En cada cosa y cosa que nos ocurre está escondido Dios. Nosotros tenemos dos opciones. O actuar como este pájaro y chocarlos contra la naturaleza y decir, esto fue casual, esto no tiene nada que ver conmigo, yo no pienso mejorar. O decir, no, esto no lo hizo la naturaleza, esto es Dios que se esconde atrás de cada cosa. Atrás de cada cosa y cosa se esconde Dios, no hay nada que venga casual, no hay nada que venga, por así decirlo. Cada cosa, cada suceso en la vida, cada episodio, se esconde la mano divina. Una vez yo escuché un relato, la verdad que a mí me dejó pasmado. Había una señora que en la calle estaba caminando, era judía, y le habían raptado a sus dos hijos. Una persona que era borracha la raptó y lamentablemente ocurrió lo peor, que a los ojos de ella los mató. Esta señora estaba triste, no podía reconciliarse, estaba muy mal, hasta que logró tener un sueño donde vienen los hijos y les dicen que nosotros, le dicen los hijos, éramos la reencarnación de una persona que había matado a este hombre que nos vino a matar. Y tuvimos que venir a arreglar esto. Es muy fuerte este relato. No ocurre siempre y no siempre se presenta así, pero sin irnos tan al extremo, lo tenemos que ver en el día a día que nos ocurre a nosotros. Vamos a pasarlo un poco más al día a día. Por ejemplo, queremos ir a una verdulería a comprar.
y nos dio mal el vuelto. Nos tenía que haber devuelto 10, nos devolvió 9. Nos dimos cuenta cuando llegamos a nuestra casa. Tenemos dos opciones. O enojarnos, me robó, me estafó, me equivoqué, nos ponemos mal. O pensar, quizás Dios me lo hizo por algo. Y pensar, ¿qué debo corregir yo? ¿O qué tendría mal yo que ahora vino esta situación? Muchas veces suele pasar con comerciantes. A veces hay toda una fila de negocios en una cuadra, todos venden el mismo producto. Pero viene un cliente que viene de un lugar lejísimos y le quiere comprar al del medio. ¿Por qué cayó en el del medio? ¿Por qué no cayó en el de al lado? Si todos venden el mismo producto. No fue casual. Dios lo mandó porque espiritualmente hay una relación que tiene el producto de este comerciante con el cliente que él no lo sabe. Entonces se lo mandó Dios a él para que él vea como todo está minuciosamente detallado. Esto es Purim. Y esta es la enseñanza que nos llevamos nosotros de Purim. Las festividades pueden pasarnos como festividades así nomás, por arriba, pero no tienen que ser así. Tenemos que vivir cada festividad, tenemos que vivir cada Hag, cada Pesaj, cada Purim, no solamente en sí mismo en el día, o decir, uy, cuándo termina, o cuánto falta. Sentir eso, llevarlo en la sangre. ¿Cómo lo llevamos en la sangre? Cuando estudiamos las leyes correspondientes a cada festividad. Cuando estudiamos qué ocurrió en esa festividad, pero no lo estudiamos como un relato, como me compro un libro de historietas. Lo estudiamos entendiendo, profundizando, leyendo qué dicen los comentaristas con tal o cual episodio, como vimos acá. Esto puede parecer, a quien lo lee, o ni puede parecer una contradicción, le puede parecer algo así nomás, bueno, lo escribió así, al principio dice que tocó la punta de arriba, después le dio el cetro entero, pero no es así. Fue para dejarnos una enseñanza, fue para dejarnos una moraleja. Y la moraleja que nos deja en este momento es esta, que primeramente cuando vamos a leer cualquier relato de la Torá hay que leerlo con profundidad, hay que leerlo con contenido, no es así en seco como está escrito. La segunda es entender que cada cosa que nos ocurre en la vida, cada episodio, cada situación, Dios nos la está mandando y nos está mostrando de buena manera. Podemos reaccionar de dos maneras. Cuando una persona, por ejemplo, le golpea a un perro con un palo, el perro lo que hace es morder al palo, no se enoja con el que le golpeó, ve al palo. Nosotros los humanos somos más inteligentes. Cuando Dios nos muestra algo o nos hace algo, no miramos el golpe en sí, miramos quién nos lo mandó y miramos el mensaje que nos quiere dar. Para finalizar, quiero finalizar con una anécdota. Es también una especie de relato que nos deja una enseñanza. Había una vez un hombre que trabajaba en una de las torres más altas de Estados Unidos. Estaba él con sus negocios, en su oficina, y se cortó la luz. La puerta de ese lugar se abría con una tarjeta magnética. Al no haber luz se quedó encerrado. Y aparentemente era el único hombre que se había quedado en ese lugar. Ya se habían ido todos los comerciantes, todos los empresarios. Quedó él solo. Estaba como en un piso muy alto, si no recuerdo era 27, 28. Ocurrió realmente. Comienza a gritar, por favor, ayúdenme, sáquenme. Nadie escuchaba. Nadie lo oía a esta persona. ¿Qué dijo? Bueno, lo que voy a hacer, agarró un billete de $1, lo arrojó por la ventana. Cuando lo arroja, la gente de abajo ve que cayó plata, dicen llueve plata acá. Se tiraron 3 personas juntas, se golpearon la cabeza, agarrar el billete del $1. Ninguno se le ocurrió mirar para arriba de dónde vino. Se lo llevaron. De vuelta, vuelve a tirar otro billete más. Se juntan, nadie mira de dónde viene. Dijo, voy a tirar un billete de 100, a lo mejor se sorprenden un poco más. Tira el billete de 100, se lo llevan, nadie mira. Voy a tirar 5 billetes de $100. Tira 5 billetes, se juntan, se matan, se pegan, se lo llevan, nadie mira. ¿Qué se le ocurrió hacer a este hombre? Dijo, voy a tirar la abrochadora que tengo por la ventana. Así a lo mejor van a mirar. Cuando la arroja, apenas la arroja, le cae una persona y dice, ¡hey! ¿Quién está tirando esto acá? Dijo, yo necesito que me ayuden. Cuando tiró la plata, nadie se miraba para arriba de dónde venía. Cuando tiró la abrochadora, cuando tiró algo malo, ahí sí miró. Lamentablemente, me incluyo a mí, nos conducimos de esta manera. Cuando vienen cosas buenas, cuando tenemos éxito en nuestros negocios, nos atribuimos a nosotros. Pensamos, qué bien que fue.
no pensamos que nos mandó Dios esta buena situación. Pero cuando lamentablemente a veces vienen cosas que no son buenas, o a veces vienen controversias en la vida, ahí sí miramos para arriba y decimos ¿por qué? Pero al revés, ojalá que siempre tengamos situaciones buenas y siempre Dios nos muestre de buenas maneras las cosas para cómo acercarnos a Él. ¿Cómo se logra esto? Siempre pensando que cada cosa que me ocurre, ¿por qué es? ¿Qué tengo que mejorar? Así entonces Dios nos va a mostrar a nosotros de manera buena, tirándonos cosas buenas, y nos vamos a acercar hacia Él, mirando para arriba a quién la mandó. Pero lo principal es siempre ir de a poquito, como dije al principio, sumar cada día algo más, cada día algo más, cada día algo más, y vamos a vernos después que nos convertimos en otra persona, somos otro. El bien ya dominó totalmente al mal, pero siempre hay que seguir luchando, manteniéndose. Cuando uno no sube, baja. La vida dicen que es como una escalera mecánica que va para abajo. La única manera de llegar al piso de arriba es ir subiendo. Si me voy a estancar, voy a bajar. La única manera es siempre tratar de aumentar acciones buenas, mínimas. Lo mínimo que uno pueda hacer, el mínimo esfuerzo que le salga, ya va aumentando acciones buenas. Quiera Dios que podamos interiorizar este concepto, podamos acercarnos a Él de lleno y podamos siempre estar cerca a Él y nos mande la venida del Mashiach, Sidkenu Bimirabi Amenu. Amén.